Dios bendiga a cada uno de los amigos y santos hermanos que los ven y escuchan en este día. El mensaje para el día de hoy lo hemos cogido del libro de Números, capítulo 14, y versos 36, 37 y 38, que dice la bendita y eterna palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Santo es el Señor. El mensaje para el día de hoy lo hemos escogido de uno de los libros de los primeros libros de las Sagradas Escrituras. Y hemos escogido el libro de Números porque vamos a tocar un tema que es un tema que se ventila dentro de las congregaciones. Lamentablemente lo tenemos que decir así, ¿no? En el capítulo 14 podemos ver, pero este pasaje, la historia de este pasaje bíblico del pueblo de Israel con el Dios único, se ventila entre el capítulo 13, 14 y 15, que es donde acerca de los espías. Ahora, aún el pueblo de Israel no ha entrado, no está todavía pasando los 40 años en el desierto, porque apenas han sido enviados los 12 espías. Ahora, los espías no eran cualquiera, ¿no? Eran príncipes dentro de cada una de las casas paternas, ¿no? De cada tribu. Eran espías, pero eran príncipes, no eran cualquiera. Ahora, dentro de estos 12 figuran Caleb y Oseas, que luego Moisés le cambia el nombre por Josué. Cuando estos hombres van e inspeccionan la tierra, es la tierra prometida, la tierra que Dios le ha prometido al pueblo de Israel, tierra que fluye leche y miel. Primeramente viene la palabra de parte de Dios, que es la tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida. Y es lo que tiene que prevalecer como creyente, la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios determina, porque en él no hay ni sombra de variación, dice la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto dice, la tierra prometida, la tierra que yo les daré a los hijos de Israel. Ahora, le da una orden a Moisés de escoger 12 espías para que vayan a inspeccionar la tierra, ¿no? Dentro de estos 12 espías están Josué y Caleb. Ahora, Dios le da unas órdenes específicas a Moisés para que Moisés a la vez se lo transmita a estos espías. Pero cuando vuelven estos espías, vimos que su pensamiento, por lo que sus ojos habían visto, habían cambiado. Lo que ellos habían observado había hecho impacto en 10 de ellos, ¿no? Menos en Josué y Caleb. Entonces dice la palabra de Dios, dice que los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Este es un punto importante que vamos a tocar primeramente, porque vemos que primeramente quien nos envió fue Moisés, por mandato de Jehová. Pero al volver ellos, lo primero que hicieron fue murmurar. El primer error que hicieron ellos fue murmurar, pero no directamente a los oídos de Moisés ni de Aarón, sino a la congregación. Ahora, ¿cuántos murmuraron de los 12? 10. Estamos hablando de una de las iglesias más grandes de todos los tiempos, con más de 2 millones y pico de personas, porque dice que salieron 600.000 hombres a pies de Egipto, como 600.000 dice la Biblia. Si a esos 600.000 le ponemos una mujer y si a esa pareja le ponemos 2 hijos, estamos hablando de 2.400.000. ¿No? Pero también dice las Sagradas Escrituras que en medio del pueblo de Israel salió otro pueblo, gente que no eran del linaje de Israel. Por lo tanto, 10 personas, 10 espías que vinieron con un corazón retorcido y lograron, dentro de la murmuración, lograron, como quien dice, sentenciar más de 2 millones de personas, excepto Moisés, Aarón, Caleb y Josué. 10 espías logran destruir
casi la iglesia completa de más de 2 millones de personas. Porque el mal se hace sentir. Porque la palabra de Dios dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. Un pequeño fuego enciende un grande bosque, dice la Biblia. ¿No? Y que ningún hombre puede domar la lengua. Y aquí vemos algo muy importante que pasó con estos 10 espías. Lo primero que hicieron fue murmurar, pero no murmurar de la tierra, sino murmurar de Moisés, porque ahí lo dice, y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. ¿Contra quién? Contra Moisés. Pero concretamente se habían levantado, era contra Jehová y contra los propósitos de Dios, porque Moisés hacía lo que Dios le decía, ¿no? Por lo tanto, la murmuración de ellos, lo que ellos se levantaron, fue en contra de los propósitos de Dios. Quisieron arremeter, de hecho arremetieron contra los propósitos de Dios, contra Moisés, pero arremetieron contra sus propias vidas. Porque lo que trajeron ellos, lo que vinieron a murmurar, la versión errada que trajeron de la tierra prometida, les causó estrago en sus propias vidas, ya que a partir de aquí que viene la sentencia de Dios, que les dice que no entrarían en su reposo y que vagarían 40 años, ya que 40 días tardó al reconocer la tierra, pues un día por año, 40 años, hasta que esa generación perezca, no iban a entrar a la tierra prometida. Mire lo que causó lo que es la murmuración, porque lamentablemente dentro de la iglesia del Señor esto se ventila mucho, el área de la murmuración, la crítica, el chisme, no solamente contra la iglesia, sino primeramente contra el líder o los líderes y contra todo el pueblo de Dios se levantan. Entonces, dentro de la iglesia nosotros tenemos que tener un cuidado tremendo. Tenemos que tener un cuidado tremendo y tenemos que estar siempre pendientes de aquellos que causan o quieren causar daño, que a la vez resulta que lo terminan causando en pequeño o en gran estrago los daños dentro de la iglesia. Porque lamentablemente no todo el que viene a la iglesia viene a adorar, a alabar, a exaltar el santo nombre de nuestro Dios. Sobre todo aquellos hermanos que los conocemos como los recalentados, ¿no? Tratan de hacer divisiones y siempre están viendo los peros, están llenos de prejuicios. Solo tratan de ver lo que no les agrada a ellos y lo que no se hace según el criterio personal de cada uno de ellos, ¿no? En este caso, los 10 espías, de los 12 que fueron 10, la tierra que vieron, para ellos según era, dice que tragaba a los moradores. Cosas que aquí tenemos que hacer un paréntesis porque tenemos que hacer una diferencia, dice. Entonces dice la palabra de Dios que y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra. Perdón, hermanos, por el tema de la garganta. Aquí vemos algo que es común también. Siempre nos vivimos quejando. El cristiano, no solamente el hombre secular, sino el cristiano también, el cristiano tiende a quejarse de las autoridades, quejarse de la idiosincrasia de cada país, de la cultura de cada país, de las costumbres de cada país, ¿no? Y tiende a quejarse también de los líderes, del pueblo. Sobre todo para aquellos que somos extranjeros, y tenemos que tener un cuidado tremendo porque aquí sabemos perfectamente bien que la tierra de Canaán, quienes la poseían, eran gente perversa, en donde se practicaban las peores aberraciones de todo tipo de perversidades y todo lo que se opone contra Dios. Pero Dios aquí hace una diferencia, dice, mía es la tierra y su plenitud. Aquí dice Dios que esa es la tierra prometida. No era lo que el hombre practicaba, lo que Dios estaba exaltando aquí, donde dice que estaba desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra. Es de la tierra. Ellos hablaron mal de la tierra, no hablaron mal del hombre, de lo que habían visto, de los hijos de Anac. Ellos hablaron mal de la tierra. O sea, tenemos que hacer una diferencia, porque una cosa es lo que el hombre practique, otra cosa es el país, la nación, la tierra, el suelo. Tenemos que hacer diferencia. Tierra que fluye leche y miel, le dice Dios al pueblo de Israel. Sin embargo, para ellos era una tierra que tragaba a los hombres, ¿no? Pero era por el pecado que se practicaba y por los gigantes que habían aquel entonces. Porque como cristiano tiene que entender usted que para usted poseer lo que Dios le ha prometido, usted no lo va a coger en un camino de rosa. Usted tiene que luchar, tiene que pagar un precio. Todo el pueblo de Israel lo tomó en guerra, dice la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras tienen
tienen mucho como testigo y mucho ejemplo para nosotros los cristianos. En el país donde nos encontremos, la nación que hayamos nacido, en cualquier medio que nos estemos desenvolviendo, nosotros tenemos que bendecir a esa nación. Tenemos que bendecir a los líderes, tenemos que bendecir al pueblo, tenemos que bendecir la economía, la salud de la nación, del país, sea que hayamos nacido ahí, sea que estemos residiendo ahí, sea que estemos viviendo ahí, sea que estemos de paso de ahí, por ahí, tenemos que nosotros bendecir. Tenemos que nosotros hablar, porque de nuestra boca no puede haber dos fuentes de agua, dulce y amarga. No. Dios nos ha puesto para bendecir. Y nosotros, como hijos de Dios, somos los únicos que podemos cambiar la situación de cada nación, de cada situación, de todo lo que se ventila y que no lo creemos que nosotros que sea acorde a los planes de Dios, somos nosotros los que cambiamos. ¿No? Pero no con la crítica, no con la murmuración, no con el chisme. Porque vemos aquí que lo primero que resaltaron y salió a relucir a la vuelta de los 12 espías fue la murmuración. Pero la murmuración se puede decir que en una escala elevada, porque primeramente contra Moisés, contra la congregación, contra los líderes, contra Jehová Dios, contra los propósitos de Dios, pero de ende esa murmuración iba contra ellos mismos, porque eso les iba a traer consecuencias que a la postre les trajo la consecuencia, porque vagaron 40 años en el desierto y quedaron postrados en el desierto. Toda aquella generación que salió de Egipto quedó postrada en el desierto. Dice, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Murieron de plaga delante de Jehová. Fueron los que vinieron, corrompieron y los que excitaron a rebelarse contra Dios y contra Moisés y Aarón al pueblo de Israel, pero fueron los primeros en perecer. Fueron los primeros en perecer, porque Dios, cuando corta el mal, Dios lo corta de raíz, lo desarraiga. No, en este caso eran los 10 espías, que eran príncipes, no eran cualquiera, porque no podemos congraciarnos con el pecado y no podemos ser solidarios con el pecado de nadie. Cuando tenemos que protestar abiertamente contra el pecado, sea de quien sea. Porque entonces dice, pero Josué y Caleb, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, quedaron con vida de aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. De más de esos 2 millones de personas que salieron de Egipto, los que salieron de Egipto, los que fueron circuncidados durante el camino, los únicos que entraron a la tierra prometida fueron Josué y Caleb. Incluso ni Moisés ni Aarón. Ellos quedaron también en el camino, ¿no? Por su rebeldía, porque no glorificaron a Dios en 2 temas, como la roca, cuando golpeó la roca y cuando rompió las tablas del pacto, ¿no? Pero aquí vemos que estos dos hombres, Josué y Caleb, ¿no? Ellos sí, fueron los únicos que salieron de Egipto y llegaron, porque la fidelidad del cristiano, la fidelidad es un tema muy importante. Aquí tenemos 2 ejemplos muy grandes, como Josué y Caleb, su fidelidad, pero sobre todo que cuando ellos fueron a reconocer la tierra, no les impactó el ver los gigantes, o sea, no les impactó el problema. A Josué y a Caleb no les impactó el problema, el ver gigantes, eso para ellos no fue un problema. A Josué y Caleb no les impactó tampoco las ciudades fortificadas que tenían, el territorio. No les impactó nada de eso, no. Ellos tenían muy claro los propósitos de Dios. Porque si usted sigue leyendo las Sagradas Escrituras, usted va a ver la postura de Josué y la postura de Caleb, que es totalmente el otro extremo a los 10 espías. Los 10 espías perecieron, pero con ellos, hermanos, los 10 espías, a pesar de que fueron los primeros en perecer, a pesar que fueron los primeros, pero ellos dejaron un mal y un daño tan grande a la congregación de Dios, que toda esa gente que salió de Egipto no pudo entrar a la tierra prometida por la murmuración. Por la murmuración. Y a eso le tenemos que sumar la rebeldía. Excepto Josué y Caleb fueron los únicos que entraron. ¿Sabe, hermanos y amigos? Tenemos que poner un alto a nuestra lengua. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra lengua. Entre más cerramos la boca, para nosotros es una bendición el cerrar la boca. Cuando el cristiano, cualquier persona, se levanta contra la obra de Dios, las consecuencias son desastrosas. Y ejemplo tenemos en estos 10. Porque
Hay una parte en una de las epístolas de Tesalonicenses, creo que es en la primera, dice que cuando el hombre se levanta contra la palabra, contra los planes de Dios, para que el pueblo se salve, para que la gente se salve, con eso ellos colman la medida de sus pecados. Estos 10 colmaron la medida de Dios. Es más, la Biblia dice que ya habían provocado, esta generación, los que salieron de Egipto, ya era la 10ª vez que habían provocado a Jehová. Hermanos, tengamos cuidado. La palabra de Dios dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Contra los propósitos de Dios, ningún hombre se puede levantar. Contra los planes de Dios, ningún hombre puede entorpecer. Contra todo lo que Dios ha determinado a favor de su iglesia y a favor de cualquiera de sus hijos, no puede haber nada en contra, porque hasta hoy no conocemos a nadie que se haya opuesto a Dios y haya salido victorioso. Hermanos, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios nos ama, sí, Dios nos ama. Pero hay un momento en que ya Dios dice hasta aquí. Y fue lo que le pasó a estos 10 espías. Dejemos que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Dejemos que el Espíritu Santo ordene nuestras vidas. Pero sobre todo pidámosle sabiduría al Espíritu Santo. Para cuando tengamos que tomar una decisión, o para cuando tengamos que hablar, abrir nuestra boca y hablar, lo que salga de nosotros no sean palabras humanas, no sean palabras carnales, no sean palabras de nuestra voluntad y no sean palabras de nuestro pensamiento, que sea el mismo Espíritu guiando, hablando, dirigiendo, y que nada que venga de nosotros pueda entorpecer los planes de Dios con respecto a su obra. Hermanos, vamos para adelante. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, no en el hombre. Los hombres pueden fallar, pero Dios jamás. En Él no hay ni sombra de variación. Y al mismo Dios que estos 10 le fallaron, es el mismo Dios que nosotros le servimos y que un día también daremos cuenta. Dios me los bendiga y Dios me los guarde, mis santos hermanos.